Vamos a entrar ya en materia. Usted sabe que pues el caso de México, en la medida en que pues se vaya descontando y se vayan presentando aspectos derivados de esta reforma judicial, pues al Poder Judicial existe el escenario de que en los próximos meses se pueda dar un ajuste, un cambio en la calificación al soberano, es decir, a la deuda del gobierno de México. Y para platicar de este tema, y le damos las gracias que nos acompañe, está Jorge Cano, coordinador de gasto público de México Evalúa. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues en México Evalúa ya han comenzado a hacer algunas cifras, algunos números de cuál podría ser el impacto para nuestro país en el eventual escenario que ya tanto calificadoras como bancos de inversión advierten, en el sentido de que podría bajar, podría ajustarse la calificación a la deuda de México a partir pues de estos temas de cambios al Poder Judicial que pues de alguna manera ponen dudas sobre el Estado de Derecho en México. Así es, Rogelio, debido a la gravedad del asunto de la reforma judicial que pues disminuye los estándares de gobernanza del país y que las líneas calificadoras han apuntado que puede ser un factor que las lleve a reducir la calificación de la deuda soberana, pues hicimos un análisis de qué tanto impacta una modificación en un escalón de la calificación crediticia al costo financiero de la deuda. Esto fue un estudio econométrico a través de lo que se ha observado en el pasado y descubrimos que pues la modificación a la baja por una de las calificadoras puede llevar a incrementar el costo financiero en alrededor de 14,000 millones de pesos, que es más de todo lo que se le destina a las becas del CONACYT o al programa de fertilizantes. Y si hubiera una reducción de las tres principales calificadoras, podríamos tener un costo financiero de hasta 74,000 millones de pesos, que es más de todo el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo cual hay que tener en cuenta que estos efectos, estas amenazas, pues pueden tener un costo social y económico muy importante para el país si se materializan. Claro, además de que pues las calificadoras, Jorge, han estado muy atentas no solamente al tema del debate en el Congreso, sino también en los últimos años a lo que podría ocurrir también con Pemex, ¿no? Que también podría tener un deterioro a partir de un ajuste en el soberano. Sí, totalmente. Este seguimiento a las calificadoras se ha dado desde el sexenio de Peña Nieto, cuando amenazaron en reducir la nota de riesgo por un creciente déficit. No lo hicieron, pero ya con la llegada del presidente López Obrador empezamos a ver reducciones a la calificación. Por ejemplo, en 2019, previo a la pandemia, Fitch redujo en un escalón su calificación. En 2020, en el contexto de la pandemia, Standard & Poor's y Fitch volvieron a reducir la calificación. Y en 2022, ya pasando la pandemia, pues hubo una reducción por parte de Moody's. Y como lo comentas, los riesgos que han puesto sobre la mesa las calificadoras ha sido el tema del creciente déficit fiscal. Cada vez México depende más de deuda, la mala situación de Pemex, el bajo crecimiento económico y también la parte de la mala gobernanza que tiene el país y la reforma judicial, ya lo han apuntado, pues está dinamitando aún más esta mala gobernanza que observan las calificadoras desde el extranjero. Claro, definitivamente este cambio muy rápido que se ha dado, esta discusión pues vertiginosa en torno al tema del poder, el cambio al poder judicial, no abona nada positivo a una economía y por supuesto a una democracia incipiente. Jorge, en este sentido, reducir un escalón por parte de alguna de las calificadoras o por las tres, ¿permitiría que México mantenga el grado de inversión? Pues estamos a un escalón de parte de Fitch de perder el grado de inversión. La nota está en BBB menos. Pero de forma tradicional se entiende que un país pierde el grado de inversión cuando dos de las principales calificadoras le reducen su calificación a una nota especulativa. Faltaría que Standard & Poor's o Moody's redujeran en 2 escalones la nota de México para que ahora sí se perdiera el grado de inversión,
Pero nosotros estimamos que cualquier movimiento que haya en la calificación de riesgo de México tiene un impacto financiero grave. No hay que esperar a perder el estatus de grado de inversión. Y esto pues tiene más relevancia si tomamos en cuenta que actualmente el costo financiero de la deuda, es decir, el pago de intereses, está en números históricos. Ni siquiera durante la época de los 90, después de la crisis del Fobaproa, tuvimos un costo financiero tal. Actualmente es alrededor de 1.2 billones de pesos, lo cual es superior a todos los ingresos petroleros del gobierno. Es 3 veces más el presupuesto de las pensiones de adulto mayor, y si se incrementa el riesgo país y los prestamistas le piden más interés a México para prestarle, obviamente vamos a enfrentar un mayor costo, se van a reducir los recursos disponibles para gasto social e infraestructura, y eso es una situación que no le favorece a nadie, ni al gobierno ni a los ciudadanos, y hay que tener pues presente eso en las diferentes modificaciones constitucionales que se vienen. Claro, más allá del discurso político, Jorge, ¿cuál tendría que ser el mensaje y las primeras acciones del próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera para evitar que esto pueda precipitarse, este ajuste en la calificación? Algunos dicen que incluso podría darse a finales de este mismo año. Sí, creo que lo que están esperando las calificadoras es el paquete económico 2025 que se presenta en noviembre. Ahí yo creo que las calificadoras van a observar si el déficit sigue tan elevado. Por ejemplo, si la presidenta electa se comprometió a reducir alrededor de 2 puntos del PIB en el endeudamiento. Habrá que ver si eso es factible. Obviamente tendrá un gran costo político, pero nosotros opinamos que la mejor forma de dar certidumbre a los inversionistas, a las calificadoras, y aparte cumplir con la razón social y económica del gobierno, es hacer una reforma fiscal. Es decir, el gobierno y los mexicanos necesitamos una mayor recaudación para poder hacer gasto social y de inversión, y esto también tranquilizaría a las calificadoras de riesgo. Por supuesto, aunque ya la doctora Sheinbaum ha dicho de que su expectativa es de que se mantengan sin cambio las cuestiones tributarias. Jorge, un tema que también acompaña cuando se mueve la calificación de la deuda de México es que pues también en cascada no solamente se deteriora Pemex, también se revisa la de los bancos, incluso las de algunas empresas que están endeudadas. Sí, efectivamente, el caso de Pemex es muy grave. Actualmente enfrenta costos de financiamiento muy elevados. Ha utilizado un mecanismo en donde le pide prestado al gobierno federal, y el gobierno federal es quien coloca los bonos, y en cualquiera de los casos una degradación de la nota de riesgo de México pues pondría aún más presión en esta empresa productiva del Estado, la cual pues ha recibido grandes recortes en sus impuestos, en el derecho de utilidad compartida, que pasó de 65% en 2019 a 30%, lo cual ha reducido su aportación neta hacia el gobierno. Y si se incrementan pues el costo financiero, muy probablemente el gobierno tendría que ver la forma de apoyar más a Pemex para que tenga pues liquidez, y también sería uno de los efectos que no se ha discutido mucho al respecto. Claro, y que sin duda va a impactar en las finanzas públicas en el primer año del próximo gobierno. Pues Jorge Cano, coordinador de gasto público en México Evalúa, gracias por acompañarnos esta tarde, y pues estos números, esta reflexión en torno a dónde podría ir la calificación de la deuda de México a partir pues de esta discusión y de estos cambios al Poder Judicial. Que tengas muy buen fin de semana y felices fiestas patrias, Jorge. Te agradezco mucho por la invitación, estamos a la orden.